Sean todos muy bienvenidos. Ministro Toño les manda saludos. Está hoy día celebrando el onomástico de su hija mayor, si mi memoria no es ingrata. Así que es un tiempo en familia que le toca pasar. Y me ha encargado el día de hoy compartir con ustedes esta enseñanza, ya la parte final de la primera carta del apóstol Juan. Me preguntaron hace un rato si era el final del libro. No es todavía. Faltan 2 cartas, faltan 3 capítulos más. Faltan 2 capítulos que habla de la segunda carta de Juan y un último capítulo que habla de la tercera carta del apóstol Juan. Bien. Lección 9. El conocimiento de la vida eterna. En esta parte final de la primera carta, capítulo 5, verso 13 al 21. Como sabemos, Juan tiene un lenguaje distinto al resto de los apóstoles del Señor. Los apóstoles tienen una narrativa un poco más histórica. Juan, por el contrario, lo que trata de hacer es de ensalzar, de mostrar quién es Jesús. Más que un hombre, Jesús es Dios. Y Juan en su evangelio lo deja claro. Y en estas cartas, en estas 3 cartas, es un mensaje a las iglesias que venían practicando, que venían torciendo la doctrina. Por eso es que vemos a Juan que habla de falsos maestros. Vemos a Juan que les hace un recordatorio a los hermanos de quién es Jesús, porque las iglesias estaban dejando de enseñar a Cristo. Y Juan les hace un refresco de memoria para poder centrar el evangelio. Entonces, así nos encontramos en el verso 13. Se han traído sus Biblias, los invito a que las abran, si no en sus manuales. Pueden seguirme en la lección 9. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna no es un futuro. La vida eterna inicia en un presente. A veces pensamos en la vida eterna como, cuando yo ya esté en mis últimos días. No, la vida eterna es hoy. Tú tienes que empezar a vivir la vida eterna desde hoy. Ese es el regalo que el Señor te ha dado. Nuestro pastor nos está llevando en las lecciones, en el compartir la palabra del domingo, a un tema que no siempre se habla o se comparte, que tiene que ver con la muerte, ser exitosos en la muerte. Ha titulado la serie de estos 4 próximos domingos, porque es importante hablar de este tema. Y el apóstol Juan les está hablando a los creyentes: ustedes tienen la vida eterna. Ya la tienes. Desde que recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes la vida eterna. Ahora hazte la pregunta: ¿qué haces con ese regalo que el Señor te dio? ¿Estás valorando, estás preciando ese regalo de vida eterna, o lo estás tomando como algo a la ligera? La vida eterna no es simplemente que vas a vivir eternamente. No, es que vas a vivir eternamente al lado de Dios. O sea, mira, tremendo regalo que a través de Cristo puedes tener. Una vida eterna en la presencia del Señor. Pero no es un futuro, como les digo, sino empieza hoy con las decisiones que tú tomas. Por eso en los versículos siguientes, en el 14 y 15, el apóstol nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Puede sonar a trabalenguas, pero no lo es. Miren el primer concepto, un regalo de vida eterna. Eso es lo que Dios te dio. Dios Padre te regaló la vida eterna. Ahora, con esa certeza de identidad que tenemos como hijos, el apóstol nos hace recordar, y esta es la confianza que tenemos. ¿La confianza de qué? De que si pides cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él te escucha. A veces pensamos que este pasaje, lo relevante, tiene que ver con que Dios va a cumplir lo que tú le pidas. Que eso es una bendición, que Dios te bendice dándote lo que tú le has pedido. Pero realmente en este pasaje la verdadera bendición es el saber que tus oraciones Dios las escucha. No le estás hablando a la pared, no le estás hablando al aire. Cuando tú oras, estás hablando con Dios y Dios te escucha. Esa es la certeza. No el simple hecho de que lo que tú le pidas, Dios te lo dé. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esa palabrita, conforme a su voluntad. Yo he escuchado y me lo he preguntado en algún momento, ¿por qué algunas de las cosas que le he pedido a Dios no las he visto cumplirse? Sobre todo en mis primeros pasos en la fe. Pero si yo le estoy pidiendo, ¿por qué no me lo ha dado? Bueno, hoy tengo la certeza de que eso que no me lo dio, no es que Dios no escuchara mi oración, no es que Dios no me hiciera caso, es que simplemente su respuesta fue no. Eso es lo que no entendemos, que no porque tú le pidas algo, Dios te lo va a dar. Míralo de esta manera, yo puedo pedirle a Dios, quiero matar a mi vecino, ¿Dios me va a dar eso? No, primero que no va conforme a su voluntad. Me dejo entender, y porque definitivamente la respuesta va a ser no, porque es la vida de un hijo de Él. Entonces no es que todo lo que tú quieras Dios te va a dar, sino es todo lo que tú le pidas que vaya conforme a su voluntad. A veces la respuesta de Dios es sí, y te concede lo que le has pedido. A veces la respuesta es aún no. Sí te lo voy a dar, pero aún no. Y en otras ocasiones la respuesta es no. Míralo a Moisés. La palabra dice que llegó un momento en que Moisés le pedía a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, ya para, ya basta. O sea, no. Eso es lo que a veces no entendemos. No se trata de tu voluntad, no se trata de tus deseos, no se trata de lo que tú creas correcto. Se trata de lo que es correcto para Dios y cumple con el propósito de Dios. Ahí la cosa cambia, porque se trata de su voluntad. Imagínate poder hablar con Dios cada vez que tienes intimidad, porque de eso se trata la oración. La oración se trata de intimidad con el Señor. ¿No te agrada cuando conversas, no sé, con tus padres o con tu cónyuge, que te presten atención? Que deje el teléfono a un costado, que apague el televisor y te mire a los ojos. ¿No te sientes importante cuando hace eso? ¿Por qué? Porque te está dando valor. Dios te da con eso cuando tú le oras. Cuando tú tienes esa intimidad con el Señor, te presentas delante de Él, oras al Padre, Él deja y te presta atención. Hace una pausa y te presta atención, te oye y espera que lo que tú le pidas sea conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Una vez Pastor Juan Manuel, para graficar esto, usó un ejemplo. Para los padres me pueden entender tal vez un poco mejor. Imagínate el día más frío del año. Normalmente es en agosto. Estamos en agosto y ni frío hay. Pero bueno, normalmente es en el mes de agosto. Imagínate el día más frío, más lluvioso, y viene tu hija de 3 añitos, tu hijo de 3 añitos, y te dice, papá,
invítame un helado. Y tú tienes la nevera llena de helados. ¿Le darías el helado? Lo más probable es que no. ¿Que eres malo? No. Es que lo más probable es que si le des ese helado en ese momento, le vaya a hacer mal. Pero ¿qué pasa si es el día más caluroso del año? Ese día en el que puedes reventar un huevo en la vereda y el huevo se fríe. Y tu hijo o tu hija viene y te dice, papá, dame un helado. ¿Se lo darías? Mira, le das 1 litro de helado. Porque sabes que no le va a hacer mal. Si tú te alineas a la voluntad de Dios, va a ser como ese padre dándole helados a sus hijos. Pero si no estás conforme a la voluntad de Dios, va a ser como ese día lluvioso, frío, que la respuesta va a ser no. Y no porque sea malo, sino porque no te conviene que la respuesta sea así. En el verso 16 y 17 la palabra nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto sí es un trabalengua. Pongámoslo en sencillo. En la palabra nos habla de que hay un pecado que es el pecado imperdonable, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que Jesús dice que en el final de los tiempos no se perdonará. Ok, pero la palabra dice que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace que sea un pecado de muerte y qué hace que no sea un pecado de muerte? El arrepentimiento en tu corazón. El que blasfema contra el Espíritu Santo aún en la tumba, es decir, aún en el último instante de su vida, va a seguir blasfemando contra el Espíritu Santo. No hay arrepentimiento, no hay posibilidad de perdón. En cambio, cuando tú pecas y te arrepientes, el Señor perdona tus pecados. Juan lo que está diciendo es, ora por aquellos que se arrepienten. Ora por aquellos que pequen. Se los digo, y esto es una opinión personal. Nosotros no somos jueces para determinar quién está pecando de muerte. Es muy difícil, se los digo con toda franqueza, es muy difícil determinar o juzgar tú estás pecando contra el Espíritu Santo y por lo tanto es pecado de muerte y no tengo que orar por ti. Con honestidad yo te digo, ora por todos. Es mano de Dios, es potestad de Dios, es voluntad de Dios si es que Él obra o no en la vida de esa persona. A nosotros como hijos, en obediencia a Cristo, nos toca orar unos por otros, porque nuestro Padre nos oye. Esa es la realidad. Lo demás, amados hermanos, es potestad de Dios. Yo puedo pasarme la vida orando por una persona y esta persona nunca arrepentirse. ¿Es mi culpa? No. ¿Y si se arrepiente, es mi victoria? Tampoco. Esa es obra del Señor. A nosotros solo nos toca estar ahí, dispuestos a doblar rodillas y poner la vida de ese hermano, de esa hermana, en las manos del Señor para que sea Él el que transforme sus vidas, no nosotros. En los versos 18 y 19 la palabra nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Levante la mano el hombre que en la última hora ha pecado. Sí, ahí va a pensar que me había equivocado de iglesia. La realidad es que todos pecamos.
Todos. ¿A qué? Entonces, porque peco no soy hijo. No, 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 no. Aquí el apóstol está hablando los que practican el pecado. Es distinto vivir en pecado que pecar. Es distinto practicar el pecado que caer en pecado. Suena lo mismo, pero no lo es. Te lo pongo de una manera muy simple. ¿Quién sabe que el mentir es pecado? Todos. Tú tienes dos formas de mentir. O mientes voluntariamente buscando un logro. Perdón, tienes dos formas de actuar ante una situación. O mientes voluntariamente para conseguir un logro o simplemente te ciñes a la verdad. No hay dos caminos. Por ejemplo, la pregunta más difícil que tenemos los hombres cuando viene nuestra esposa y nos dice, amor, ¿estoy gordita? Esa es la pregunta más crucial para el hombre. Porque tú sabes que ninguna respuesta es buena. Si tú le dices, sí, amorcito, estás un poco subida de peso, duermes en el mueble. Si tú le dices, no, amorcito, tú estás delgada, tu mujer no es ciega y tiene espejo. Y si te lo pregunta, es porque se da cuenta. Entonces, por mentiroso, duermes en el mueble. Pregunta difícil. ¿Qué solemos hacer cuando estamos en el mundo? No, mi amorcito, tú eres perfecta como estás. La maquillas. Pero te hago una pregunta. ¿Le dijiste la verdad? ¿Tú sabías que por su salud sería recomendable que baje de peso? Yo me miro todos los días al espejo y digo, pucha, cómo quisiera bajar unos 10 kilos. Y de ahí llego a la mesa y digo, voy a subir 10 más. Pero, ¿qué de malo tendría decirle a tu esposa, oye, ¿sabes qué? Sí, estás un poco subida de peso. El problema no está en lo que le dices, sino en cómo se lo dices. El problema no está en, le miento para no tener una consecuencia o le digo la verdad. Dile la verdad con amor, de una manera sutil, que puede ser de repente voltearle la situación y decirle, ¿sabes qué, amor? Yo también estoy un poco subido de peso. ¿Qué te parece si hacemos dieta? ¿Qué pasa si tú le dices, no, amor, mira, sí, ayer me quise poner un pantalón y no me cerraba. Ayúdame a hacer dieta. Funciona y te salvas del mueble. Pero ¿qué es lo que hiciste en eso? No practicaste el pecado. Es fácil caer en el pecado. El pecado está a la vuelta de la esquina. Tú decides si caes o no. ¿Quién practica pecado? El que sabe que está pecando y aún así sigue haciéndolo. Sabemos que el adulterio no es correcto ante los ojos de Dios porque Él nos ha mandado a ser hombres de una sola mujer, ¿correcto? Y sin embargo puedes tener una querida, sabes que está mal, sabes que no es moralmente correcto, sabes que contraviene la palabra de Dios, pero aún así lo haces. Eso es practicar el pecado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Para el que practica pecado, encuentra satisfacción, encuentra gozo en lo que está haciendo. Y como dice Tranchini en el libro Cambios Profundos, amas lo que estás haciendo, amas ese pecado que estás cometiendo y por eso no puedes desprenderte, no puedes cambiar, porque se vuelve tu ídolo. Entonces, lo que siempre tenemos que mantener es un corazón dispuesto a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Porque la certeza es que te vas a equivocar. La certeza es que vas a fallar. Ni siquiera es el cuándo. Porque la realidad es que de acá saliendo a la esquina te cierran y le dices su vida al que te cerró, ya pecaste. De repente ni siquiera le dices su vida, pero simplemente lo piensas. Como ayer inocentemente le decía a mi hijo cómo quisiera tener una pistola desintegradora para irme volando uno a uno. Tú dirás, oye, es una broma, sí, pero ¿qué haces al desintegrarlo? Lo estás matando.
Mira a qué extremo podemos llegar, porque el enemigo es así, es sutil. Y si tú dejas que él entre a través de esos matices, sin darte cuenta, tu pie va resbalando y comienzas a aceptar cosas que contravienen la palabra de Dios y dejas de estar simplemente pecando y comienzas a practicar el pecado. Acuérdate que este mundo está entregado. Adán se lo entregó, le entregó las llaves al enemigo, al diablo. Él es el que rige allá afuera. Entonces, ¿tú crees que de allá afuera va a venir algo bueno? No, yo he estado afuera y muchos de ustedes también. Y sabemos que cosas buenas no hay, pero cosas ricas sí. El pecado, como siempre lo digo, no es feo. Si yo te voy a hacer pecar, yo no te traigo un caucao. Perdón, este no está pastor, ¿no? Oh. Si yo te voy a hacer pecar, te llevo un buffet, pues. Mejor entender. Te llevo tu plato preferido, cocinado por el propio Gastón, para que te deleites, para que caigas. Pero no te llevo, pues, el plato que más odias. O sea, el enemigo no funciona así. El pecado no funciona de esa manera. El pecado es el deleite. Y eso está afuera. Y si tú no te mantienes firme en esa constante de entender que voy a pecar, pero qué voy a hacer cuando peque, esa decisión que tome va a ser la que me va a diferenciar del que está en el mundo de un verdadero hijo de Dios. Y esa la decisión la tomas tú. Y si el Espíritu Santo está en ti, te va a ayudar a tomar la decisión correcta. Y finalmente, los versículos 20 al 21, la palabra te dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a Él que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta última palabra que el apóstol Juan utiliza y le recomienda a las iglesias es a no hacerse ídolos. Porque solemos hacer un ídolo a nuestra medida. No sé si ustedes han visto alguna serie de estas brasileñas cristianas, Moisés, Josué, una de estas, ¿ok? Quienes la han visto me van a entender y quienes no, tarea, vean un capítulo para que me entiendan. El contexto de la narrativa de la historia te muestra cómo vivían las civilizaciones, las culturas en la época. ¿Okay? Cómo eran los cananeos, cómo eran los moabitas, los amalequitas, amorreos y demás, egipcios. Y cómo ellos, cada una de estas culturas, se interactuaba con las deidades de turno, ya sea los egipcios Ra, Osiris y demás, o ya sea los moabitas o cananeos con Baal, Aserá y tantos otros dioses más. Si tú te pones a ver con detalle, cuando te muestra cómo ellos interactuaban con su deidad, vas a ver que había honra, respeto, y no se movían si es que no le presentaban una ofrenda a su Dios. Si llovía, era porque tal deidad se había molestado. Tenías que ir a presentarle ofrendas para que esa deidad no esté molesta. O sea, había una reverencia total en el corazón de cada una de las culturas que representan en estas series. Qué distinto en cómo nos comportamos muchas veces con Dios. Si tú comparas esa imagen con cómo tú tienes una relación con Dios, ¿dirías que es la misma? ¿Tienes la misma honra? ¿Tienes la misma reverencia? Es decir, sales de tu casa y está lloviendo y tú dices, uy, Dios se molestó conmigo. No.
¿Por qué? Pero Dios no es todopoderoso, Dios no es el centro de tu vida. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? Lo que cambió es que volviste a Dios un ídolo en tu vida. Es como un amuleto. Solamente cuando me va mal, saco mi amuleto. Pero cuando estoy bien, no es necesario. Él me entiende. ¿Cuántas veces has llevado tu relación a Dios con que voy a pecar, pero Dios sabe que no lo hago con esa intención? Antes, mi antiguo yo, cuando salía a una reunión con unos amigos a no hacer lo correcto, decía, no importa, mañana le pido perdón y ya está. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que mi imaginación creó. Aquel que va a hacer lo que yo le digo, aquel que va a actuar como yo le digo. Y como lo veíamos un par de versículos atrás, aquel al que le pida lo que yo quiera y me lo va a dar. Dejamos de hablar de un Dios y lo convertimos en un genio en una botella, que tú lo tienes en tu bolsillo para que a tu conveniencia lo destapes. Eso es idolatría, amada iglesia. Hay que cuidarnos de eso. Por eso es de que Juan termina esta carta diciéndole, guardaos de los ídolos. Y el pasaje anterior es, no conviertas a Cristo, no conviertas a Dios en tu ídolo. No lo son. Es el Dios verdadero, es el Hijo de Dios que se hizo hombre para que tú, para que yo tengamos una segunda oportunidad. Porque si hoy estamos aquí es porque Él dio su vida por nosotros. Si hoy estamos aquí es porque Él nos llamó. Yo al día de hoy me sigo preguntando ¿por qué yo? Cada vez que oro, cada mañana que le oro, la pregunta es la misma. ¿Por qué a mí? ¿Qué de especial? ¿Por qué a mí? No tengo respuesta, la tendré de repente cuando esté en su presencia. Pero es algo que tengo en mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que no depende de mí. Si dependiera de mí, si dependiera de mi carne, no estaría acá. Seguiría allá en el mundo haciendo lo que el mundo hace. Pero si Él te llamó es porque Él ha visto algo en ti, algo en tu corazón que le es útil a Él, que le es provechoso a Él, porque cada uno de nosotros está aquí no por nuestra linda cara, sino porque cumplimos un propósito en Él. Más bien cuando ores, pregúntale al Señor cuál es ese propósito que tiene para ti. Él te llamó, eso es un hecho, por eso estás aquí. Perfecto, pregúntale, ¿por qué? ¿Qué quieres que haga de aquí en más, Señor? ¿A quién quieres que busque? ¿A quién quieres que llame? La realidad, amados hermanos, es que solemos no preguntarle eso a Dios porque nos asusta la respuesta. Porque cuando tú le preguntas de corazón, Dios te va a contestar. Pero si le vas a preguntar, tienes que estar dispuesto a cumplir lo que Él te diga. Porque como una vez pude ver en una clase de misiones, una compañera se emocionaba con que sí, yo tengo corazón de misionera, yo quiero hacer misiones. Y el profesor, el pastor de turno, decía, el examen final para este curso de misiones es irnos a la selva, irnos a un lugar a hacer misiones. Y la chica alucinaba con que sí, que nos vamos a ir a la playa, y en la playa vamos a hacer misiones y nos vamos al norte, y todas las clases eran así. La cosa es que llegamos a la mitad del curso y el pastor dice a dónde vamos a ir, y cuando dice que era la selva, a una comunidad, esas perdidas por ahí por la vegetación, desapareció. Nunca más volvió a ir a la clase de misiones. Se le acabó el deseo de hacer misiones. Entonces preocúpate y pregúntate si lo que Dios te pide en oración que hagas, estás dispuesto a cumplirlo. Porque no se trata de que a ti te guste,
Se trata de que eso que te pide cumple un propósito para Él. ¿Ok, hermanos? Listo. Esa sería la lección del día de hoy, el capítulo 9. Sin más, pasamos a Familias de Amor.